La historia de la apologética. Capítulo 1. La apologética en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se ocupa principalmente de contar la historia de Jesús y de trazar las consecuencias de esa historia para la fe, para el culto y para la conducta práctica en la vida humana. En su superficie, los evangelios y epístolas, los hechos de los apóstoles y el libro de Apocalipsis parecen estar aderezados para convencer a los cristianos. Al contrario que los apologetas de los siglos posteriores, los autores del Nuevo Testamento no se emplean en discusiones con no creyentes o creyentes divulgativos al respecto de por qué uno debe de ser cristiano, reservando para más adelante la discusión acerca de hasta qué punto pudieron estar motivados por razones apologéticas los autores del Nuevo Testamento. Basta con afirmar de partida de que un estudio pormenorizado del Nuevo Testamento arroja una considerable cantidad de pruebas indirectas acerca de la manera en que la iglesia incipiente llevaba a cabo su encuentro apologético con el judaísmo, el paganismo y con las tendencias desviadas que surgieron dentro de la comunidad cristiana. Estos resultados evidentes en las temáticas de relevancia apologética que se encuentran presentes de manera difusa o lo largo de todo el Nuevo Testamento. 1. Motivos apologéticos en la tradición temprana. Antes de ser una apologética, el cristianismo era, por supuesto, un mensaje. Comenzó como la convicción de que Jesús fue el Mesías y el Señor. Y esta convicción parece haber extraído su sobrecogedora fuerza del suceso de la resurrección. Conforme se iba proclamando el mensaje acerca de Jesús como el Señor resucitado, fue dando pie ciertas preguntas y objeciones por parte de quienes se interesaban, de los creyentes y de los adversarios. En respuesta a tales objeciones y posiblemente también en anticipación de otras predecibles, los predicadores cristianos hablaban de las señales y las pruebas de que ellos habían encontrado convincentes. Insistían, por ejemplo, en que Jesús hablaba con una fuerza única que llevaba a cabo actos asombrosos, que cumplía las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento y que sin duda ninguna había resucitado de entre los muertos. Los recuerdos objetivos, las reflexiones dogmáticas y los argumentos apologéticos se entrelazaron de tal manera en la prédica apostólica que resultaría artificial un intento de dibujar una línea que los separase. En las mentes del cristiano creyente, los hechos por sí mismos daban testimonio de la misión divina de Jesús, interpretaban el sentido de su camino y servían para aclarar las dudas y dificultades que pudiesen surgir en las mentes de aquellos llamados a creer. Hasta cierto punto
Por tanto, la apologética era intrínseca a la presentación del querigma. 2. Las primeras predicaciones. En los versículos que abre el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, se puede encontrar una afirmación incuestionable, carácter primitivo, que permanece próximo al primer querigma cristiano. Aquí Pablo, en un intento de dar respuesta a una objeción acerca de la resurrección general, aduce una serie estándar de testimonios de la resurrección de Jesús y añade sus recuerdos personales en referencia a su propio encuentro con el Señor resucitado. Una mezcla similar de proclamación y apologética se puede encontrar en los denominados sermones querigmáticos de los Hechos de los Apóstoles, como en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 14, 40, capítulo 3, versículo 12 al 26, capítulo 4, versículo 8 al 12, capítulo 5, versículo 29 al 32, capítulo 10, versículo 34 al 43, capítulo 13, versículo 13 al 41. Y otros han mostrado que estos sermones contienen afirmaciones que en su mayor parte se pueden situar en paralelo con las epístolas de San Pablo y que, por tanto, se puede presumir que se mantienen próximas a la primera de las proclamaciones. A partir de ambas fuentes es posible inferir que el cristianismo se inició como la proclamación de que Jesús, una vez resucitado entre los muertos, había accedido a su mesiánica condición de Señor y se encontraba sentado a la derecha de Dios. Además, tanto los Hechos de los Apóstoles como la epístola de Pablo consideran las humillaciones, el sufrimiento y la muerte de Jesús el preludio por voluntad divina de su exaltación gloriosa. Estas afirmaciones eran por supuesto refutables y habían de ser respaldadas con alguna forma de defensa razonada. Los cristianos apelaron en primera instancia a los salmos y a los profetas que mantenían ellos se habían visto cumplidos por la resurrección. Este suceso, tal y como lo entendían los cristianos, era la realización literal de lo que se había profetizado. Por ejemplo, en el Salmos capítulo 2, versículos 7 al 8, voy a promulgar un decreto de Yahvé. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme y haré de las gentes tu heredad. Te daré en posesión los confines de la tierra. Podemos también ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 26, y en Hebreos, capítulo 1, versículo 5, y en Hebreos, capítulo 5, versículo 5. Las citas bíblicas, las citas de la Biblia han sido extraídas de la versión de Nácar Colunga, publicados por la Biblioteca de Autores Cristianos,
siempre que no se especifique lo contrario. Los salmos se citan conforme a la numeración hebrea del Nuevo Testamento. De manera que la exaltación de Jesús también podía ser interpretada en referencia al Salmo 110, versículo 1. Oráculo de Yahvé a mi Señor, siéntate a mi diestra, y tanto que pongo a tus enemigos por escabel de tus pies. También en Mateo capítulo 22, versículo 44 y sus paralelos. También podemos verlo en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 34-35. En Hebreos capítulo 1, versículo 13. Hebreos capítulo 8, versículo 1. Hebreos capítulo 10, versículo 12 al 13. La iglesia interpretó también la resurrección en términos de lo expuesto en los cantos del siervo de Isaías, en especial en el capítulo 42, versículo 1 de Isaías, y los textos del Hijo del Hombre de Daniel, por ejemplo, lo que está en capítulo 7, versículo 13. El Salmo 118 contenía muchos versículos que se podían aplicar tanto a la pasión como a la resurrección. El versículo 22. La piedra que rechazaron los constructores ha sido puesto por cabecera angular. Tal y como se verá, tenía muchas aplicaciones en controversia con los judíos. En el Salmo capítulo 16, versículo 9 al 10, se citaba con frecuencia en la versión de la Septuaginta: y aún mi carne morará en la esperanza, pues no abandonarás mi alma al Hades, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Conforme al argumento de que Lucas pone en boca de Pedro y Pablo en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 25 al 28, y en el capítulo 13, versículo 35, este texto no se cumplió de manera literal en el caso de David, y que su sepulcro se conserva entre nosotros hasta hoy. En Hechos capítulo 2, versículo 29, y él sí experimentó la corrupción, sino que solo ocurrió en el caso de Jesús, a quien Dios resucitó a la vida. En diversos textos del Nuevo Testamento se argumenta que la resurrección de Jesús al tercer día cumplía las Escrituras. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 4, y en San Lucas capítulo 24, versículo 46. La mención al tercer día no resulta fácil de explicar en referencia a la profecía del Antiguo Testamento, aunque tal vez se pretenda una alusión. Por ejemplo, vemos en Oseas capítulo 6, versículo 2, en respuesta a esta dificultad. Hay quienes han sugerido que el propio Jesús, al predecir su pasión y resurrección, hizo hincapié en el tercer día como el momento de su regreso a la vida. Véase, por ejemplo, en Marcos capítulo 8, versículo 31, Marcos capítulo 9, versículo 31, Marcos capítulo 10, versículo 34. Por supuesto, carecemos de la certeza de que esta sugerencia
sea correcta, ya que no podemos conocer con exactitud las palabras que empleó Jesús. Es de suponer que el positivo valor redentor de la muerte y la resurrección de Jesús hubiera sido un ingrediente de la predicación primitiva propiamente dicha. Y por tanto, no se puede desestimar catalogando de ocurrencia posterior introducida por motivos apologéticos. Podría decirse que la predicación inicial ve la pasión a la luz de ciertos textos del Antiguo Testamento, como el capítulo 53 de Isaías y los capítulos 11 y 12 de Zacarías. Aunque dichos textos no fuesen interpretados en sentido mesiánico por los judíos, al utilizar los textos de esta manera, es posible que la iglesia se viese guiada por la propia forma de Jesús de entender su misión como siervo, tal y como él la habría propuesto a sus discípulos. 3. Desarrollo apologético. Esto lo dejaremos para el próximo video. Desarrollo apologético.